Buenas y qué alegría poder contar con su presencia en esta oportunidad. Vamos a tener un tiempo en la palabra de Dios hoy, domingo, y vamos a estar, si Dios lo permite, también orando por peticiones. Y creo que hoy el Señor en su palabra tiene bastante que decir a cada uno de nosotros. Gracias a Dios porque tenemos su palabra, porque sin ella, hey, ¿dónde estaríamos? ¿Qué estaríamos haciendo? ¿Qué tipo de dirección tendríamos? ¿Cómo sería nuestra vida sin la palabra de Dios? Yo ni siquiera la imaginación alcanza para llegar a semejante posibilidad que realmente ni la quiero pensar. Vamos a empezar cantando a nuestro Señor y le invito por favor a unirse a nosotros en adoración a nuestro Dios. Cantamos. En presencia está de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo, he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo, hoy lo puedo aquí mirar. Pero pronto viene el día que su gloria demostrar. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo, he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo, cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros al abrigo de su amor. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo, he de ver a mi Jesús. Cara a cara cuán glorioso ha de ser así vivir, ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo, he de ver a mi Jesús. Amén. Es importante recordar un principio que la palabra de Dios nos enseña, que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y alcanzar ayuda y socorro en tiempos de angustia.
que el Señor se interesa en toda área de nuestra vida. Como dice el libro de Pedro, Él tiene cuidado de vosotros. Él nos cuida como la niña de sus ojos. Somos especiales para Él. Así es que yo le invito a cualquier petición, cualquier necesidad que usted tenga y que necesite estar orando, tal vez por su matrimonio, tal vez por su familia, sus hijos, tal vez necesite orar por su condición laboral, su profesión, sus estudios, tal vez un problema de salud, una nueva oportunidad que le está dando su profesión, algo a futuro, etcétera. No solamente pensemos en el Señor como una cuestión, como un ser solamente para cosas religiosas, entre comillas, sino que es una relación que Él quiere tener y Él tiene con aquellos con quien Él cree. Y entonces podemos involucrarlo en todos aspectos de nuestra vida, en absolutamente cada uno de ellos. Vamos a orar ahora, después tendremos otro cántico y entraremos a la palabra de Dios. Oremos, por favor. Señor Jesús, te doy las gracias por este día. Gracias por las pruebas, gracias por las dificultades, gracias por las cosas que nos son contrarias, gracias Padre Celestial por los obstáculos, gracias Padre por aquellas cosas que nos hacen tal vez afligirnos, porque Señor, cada una de esas cosas nos recuerda lo débiles, lo indefensos que estamos sin ti. Nos recuerda cuánto te necesitamos, cuánto dependemos de ti y cuánto hemos de buscar tu rostro diaria y constantemente, muchas veces al día, a no depender de nuestra propia agilidad o sabiduría, sino a ir a ti. Pido Dios por aquellos que están pasando momentos difíciles, que busquen de ti, por aquellos que tal vez están viendo nuevas oportunidades en su vida, que también busquen de ti, por aquellos que están enfrentando fracaso y aflicción, que busquen de ti, y aquellos que están experimentando victoria y prosperidad, que también busquen de ti. Padre Celestial, te necesitamos. Desesperadamente te necesitamos. Esté con nosotros hoy a considerar un pasaje de tu palabra y gracias por dárnosla en nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tiene su Biblia, vamos a estar en Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, un pasaje bastante interesante. Y le invito a estar ahí. Antes de ir allá, vamos a tener otro cántico. Vamos a alabar a Dios y después entraremos directamente a su palabra. Mateo capítulo 15. Pero antes, cantemos.
En Mateo capítulo 15 va a haber toda una serie de conversaciones entre Jesús, los fariseos, los escribas que estaban en Jerusalén. Mateo capítulo 15 nos trae, después de que él hace su travesía a Genezaret, en aquel evento cuando cruzan la barca, hay una tormenta, viene a ellos caminando sobre el agua, pero le pide que también él pueda caminar sobre el agua, se hunde, clama para el Señor, sálvame, el Señor lo hace, etcétera. Y llega y le traían a él todos los enfermos y la gente que estaba bastante mal, y le tocaban muchos tocaban el borde de su manto y quedaban sanos. Después de un gran evento donde Cristo Jesús se da a manifestar su poder, su compasión por medio de varios milagros, entramos a capítulo 15. Y en el capítulo 15 vamos a ver el contraste en lo que es la relación con Dios, con religiosidad y religión, lo que es la verdadera doctrina bíblica y lo que es meramente protocolo formal hecho de humanos. Vamos a leer, empezando con el capítulo 15, el versículo 1, por favor. Leeremos el versículo 1 y 2. Dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, versículo 2, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Pare ahí, por favor. Yo creo que, bueno, yo creo que en algún momento de nuestra vida escuchamos esto, ya sea de nuestras madres y ahora de nuestras esposas, ¿verdad? Lávese las manos antes de comer. Lávese las manos. Vaya, lávese las manos. No sé por qué. Será algo de ser hombre que nosotros comemos así sin pensar dos veces, agarramos, lo metemos a la boca y ya. Y comemos, pero siempre y escuchamos de madres, de esposas, lávase las manos. Y esa es una muy buena, muy buen hábito. Y lo hemos visto en el último año con la pandemia del COVID, por todas partes, lavándose las manos, desinfectándose las manos, poniéndose alcohol en las manos por todas partes, porque es por las manos donde muchas veces entran las bacterias, etcétera, dentro del cuerpo, porque las manos es lo que utilizamos para llevarnos cosas hacia la boca. Entonces, nadie descarta que ese es un buen hábito, nadie descarta que esa es una buena buen patrón de vida, buen hábito de vida, de higiene, etcétera. Y los judíos lo tenían, pero había una situación aquí. Los escribas, los fariseos, esta gente que era como que la élite religiosa, habían tomado las tradiciones de sus padres, las tradiciones con las que habían crecido, muchos de ellos muy buenas ideas, como esta, lavarse las manos antes de comer. Muy buenas ideas, pero los habían equiparado a santidad ante Dios. Lo habían equiparado a una forma de presentación santa delante de Dios. En otras palabras, al usted quebrantar esa tradición, al usted quebrantar esa práctica, literalmente, de acuerdo a ellos, ¿verdad? De acuerdo a ellos, está pecando contra Dios y está cometiendo un hecho bastante malo. Ahora, esto está sucediendo con nada más y nada menos que con Jesucristo, con Dios mismo,
con la persona que ellos dicen que están adorando, que están honrando con sus prácticas y con sus tradiciones. Y aquí va a ser una tremenda oportunidad donde veremos a Jesucristo señalarles la importancia de una verdadera religión y no una tradición. Vea el versículo 3. Aquí va a responder Jesús. Y siempre que Jesús responde a una pregunta, ponga atención. Jesús no responde preguntas de balde o al garete o a lo que salga. No. Cada palabra, cada frase, la construcción de la oración tiene una importancia. Ve el versículo 3. Dice lo siguiente. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Versículo 5. Pero vosotros decís, cualquiera que se diga a su padre y a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Paremos ahí. Estaba sucediendo un problema, una situación bastante delicada con esta gente. Hablo de los escribas y los fariseos. Ellos estaban tan fascinados, ¿verdad?, con los protocolos, las tradiciones, cosas que los hacían ver a ellos santos, dedicados, comprometidos, consagrados a Dios, de una vida espiritual supuestamente intachable. Cosas que los hacían ver a ellos bien, eran las cosas que ellos buscaban, ¿no? Cosas que podían enseñar a otros, manifestar a otros, proyectar a otros su posición, por decirlo así, espiritual y religiosa. En otras palabras, la religión de ellos era véanme, véanme. Cuando ellos le hacen esa pregunta a Jesús, ¿cómo es posible que sus discípulos, me entiende? Le dice Jesús, ¿cómo es posible que quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos antes de comer. Aquí ellos están cuestionando la espiritualidad de los discípulos de Cristo por quebrantar una tradición, no un mandamiento, una tradición de los ancianos. Ahora Cristo les va a apuntar algo mucho más importante y además de eso, que es mandamiento de parte de Dios. Cristo les dice, cómo ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Y cuál era el mandamiento? El mandamiento era honra a tu padre y a tu madre. En otras palabras, cuando padre y madre llegan a una edad que no pueden cuidarse por sí mismos, es responsabilidad de los hijos. Repito, es responsabilidad de los hijos cuidar de padre y madre. Cuidar de padre y madre en los años de su vejez. Era su responsabilidad. Hay sociedades hoy en día donde lamentablemente nuestros viejitos los tiran a un lado, los dejan en un rincón, los dejan de sufrir. Se ha escuchado casos donde llevan los viejitos a un hospital, los dejan tirados a la puerta de un hospital, los dejan ahí y se olvidan de ellos. Todas esas cosas están mal. Están mal. Dios manda a que los hijos cuiden de sus padres, pero los fariseos y los escribas habían cambiado ese mandamiento por una tradición donde ellos decían, lo que yo pueda hacer por ti es mi ofrenda al Señor. ¿Cómo? Lo que yo pueda hacer por ti, casi que justificándose
de que de acuerdo a sus posibilidades iban a cumplir con el mandamiento, de acuerdo a sus posibilidades iban a cumplir con lo que Dios había dicho. Y con decir es mi ofrenda al Señor, ya según ellos quedaban exentos. Según ellos quedaban, por decirlo así, libre de toda responsabilidad. Y Cristo les dice, ¿cómo ustedes quebrantan el mandamiento de Dios haciendo esto, cuando claramente el mandamiento de Dios les dice que deben honrar a padre y madre y cuidar de ellos en la vejez? ¿Qué es más importante? ¿Cumplir el mandamiento de Dios o cumplir una tradición? La tradición es impuesta de hombres. El mandamiento está claramente explícito en la palabra de Dios. Lo encontramos aquí. ¿Sabe qué es importante? Que sería muy bueno, amigo mío, cuando hablamos de iglesia y existen todo tipo de iglesia, cada iglesia tiene su personalidad, su idiosincrasia, etcétera. Pero hay ciertas cosas que nosotros debemos diferenciar entre lo que es una tradición humana y lo que verdaderamente es un mandamiento de Dios. Porque muchas veces la carne, el ser humano, por cuestiones de autoridad, por cuestiones de control, por cuestiones de querer elevarse, etcétera, convierte tal vez buenas ideas, ¿ok? Tal vez buenas ideas, pero las convierte paralela a mandamientos de Dios que no son. Entonces, empecemos a juzgar a otros o a tratar a otros en base a nuestras tradiciones y no en base a lo que la palabra de Dios dice. Y eso es peligrosísimo. Peligrosísimo. Porque en mi iglesia, qué sé yo, tocan con guitarra, por decirlo así, y usan una guitarra, y en otra iglesia usan una batería, y en otra iglesia usan un piano. Yo no puedo decir que la guitarra es mejor que la batería o el piano es lo más bíblico y la batería no es bíblica. No puedo decir eso. Esas son tradiciones de hombre. No hay ningún lugar en la Biblia que me diga que una cosa es mejor o más espiritual que la otra, o que Dios acepta una más que otra. Lo que sí me dice la palabra de Dios es que hágase todo decentemente y con orden. Esa es la medida. Esa es la medida. Así es que Jesús los pone y los confronta con esta incongruencia que tienen ellos, de que para ellos es más importante su tradición. ¿Y cuántos hoy en día, por su tradición, van a perder el cielo? Por seguir arraigados, aferrados a su tradición, van a perder la invitación de Cristo para unirse a Él en el cielo. Porque así me enseñaron desde niño. Porque eso es lo que sé desde niño. Es que mi abuela, mi abuelito, mi mamá, mi papá, eso fue mi familia. Yo sé y uno sabe que es difícil desarraigarse de aquellas cosas con las cuales uno creció pensando tal vez que era el camino, era lo mejor. Pero cuando ya la palabra de Dios nos muestra con claridad la verdad, no queda opción que asirse a lo que la palabra de Dios dice y rechazar la mentira. Y la verdad de las cosas es que muchas de nuestras tradiciones religiosas son mentiras con las cuales se han creado y se han promulgado con tal de controlar la mente y la conciencia y los designios de las gentes. Esa es la verdad. Jesús le sigue diciendo en el versículo 7, le dice lo siguiente:
Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Wow. Ya Isaías lo había mencionado, cosa que nos hace entender lo siguiente: no era nada nuevo. No era nada nuevo. Jesús los llama hipócritas. Hipócritas, ¿por qué? Porque se están fijando en aquello que es una tradición humana que Dios no mandó, ni recomendó, ni autorizó, y están dejando de lado la importancia de lo que la palabra de Dios dice, el mandamiento real, el mandamiento leal, el mandamiento directo de la palabra de Dios. Hipócritas, ¿por qué? Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y vea lo que dice el versículo 8. De labios me honran, mas su corazón. Recordemos, el Señor Jesús, Dios, no se fija en lo grande de nuestros edificios, no se fija en lo maravilloso de nuestros programas y nuestras cualidades y toda nuestra capacidad, y ya sea lo tecnológico que tenemos, nuestra oratoria, todas esas cosas pueden ser muy buenas, pero también pueden ser de los labios hacia afuera. Porque Dios en lo que se fija es el corazón. El corazón. Y reconoce en ese grupo personas que ante el pueblo eran sumamente espirituales, eran sumamente religiosas, escribas y fariseos. ¿Y qué les dice? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón, su deseo, su amor, su conservación, su corazón está lejos de mí. Al punto que cambiaron la doctrina, la verdadera doctrina, por mandamientos de hombres. Y es que los mandamientos de hombres son más fáciles que seguir. Porque si yo los creo y yo los invento y yo pongo mis propias reglas, hey, yo mismo me justifico. Yo mismo estoy bien. Pero así no es como funciona y así no es como debe funcionar. Así no es como funciona y así no es como debe funcionar. El Señor lo que se va a fijar es en su corazón, no en su religión, no en sus tradiciones. No es si ahora está cumpliendo los días de ceniza para llegar a Semana Santa, que serán unas 3 semanas. No si está cumpliendo la trayectoria de Jesús que le llevó a la cruz. No está comiendo ciertas comidas por respeto a la muerte de Cristo. Hay muchos lugares donde eso se practica y se predica y se enseña como mandamiento de Dios. En ninguna parte encontrará tal cosa. En ninguna parte. Todas estas cosas empezaron y son tradiciones de hombres que hemos convertido como en mandamientos de Dios, mas no lo son. El Señor lo que está buscando o lo que requiere es nuestro corazón. Es un corazón que le busque, un corazón contrito y humillado, un corazón deseoso de Él, un corazón que le reconozca como Señor y Salvador, un corazón que le busque constantemente, no solo en días especiales, no solo por religiosidad, no porque para que me vean, no porque tengo que cumplir con un ritual o una tradición o un estatus religioso para mantener a mi imagen, no, porque verdaderamente amo y deseo de Dios.
La tradición es dañina cuando toma el lugar del mandamiento de Jehová. Lo que va a seguir es lo que Cristo va a dar como conclusión de esta palabra a los fariseos y a los escribas, que era a quienes estaba hablando. Vea el versículo 10. Dice, y llamando a la multitud, llamó a todos los que estaban ahí, y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended. ¿Qué tenían oír y entender? Versículo 11. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Los fariseos, los escribas estaban más preocupados porque con las manos sucias podían comer cosas o traer microbios o bacterias a su boca porque las manos estaban sucias y podían contaminar su cuerpo. Muy buen hábito, otra vez, lavarse las manos, pero Jesús les está diciendo, no, lo que entra en la boca no contamina al hombre. Lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Porque otra vez, ellos se estaban fijando en lo carnal, en lo humano. Cristo se estaba fijando en lo espiritual, en el mandamiento de Jehová, en el corazón. En el corazón. Y familia, esto es sumamente importante. Hay que dejar de un lado estar guardando la imagen de cristiano, la imagen de espiritual, la imagen de religiosidad y preocuparnos seriamente de qué es lo que ve Dios cuando ve nuestro corazón. ¿Ve envidia? ¿Ve orgullo? ¿Ve falsedad? ¿Ve mentira? ¿Ve doble cara? ¿Qué ve cuando ve nuestro corazón? Nosotros estamos interesados en proyectar ciertas cosas para que se vean de nosotros y sirvan así como nuestra carta de presentación. Pero eso bien se puede hacer ante hombres, pero no ante Dios. Bien se puede hacer ante hombres, pero no ante Dios. Porque no es lo que entra que contamina, sino lo que sale. Y ojo, esta palabra que Jesús le está dando es la primera vez que ellos lo escuchan. La primera vez que lo escuchan. Y es totalmente contrario a lo que por toda su vida y tradición han estado predicando y enseñando. Y ahora Cristo le sale con que no es lo que entra, es lo que sale. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Es más, sus propios discípulos en el versículo 12, sus propios discípulos del versículo 12 le dicen lo siguiente. Entonces, leamos, acercándose a sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él les dijo, Jesús, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Lamentablemente, hoy hay muchos ciegos guiando a otros ciegos. Hoy hay muchos ciegos guiando a otros ciegos que profesan conocer el camino de verdad y lo que promulgan son tradiciones y una religión de hombres. Una religión basada en sabiduría humana, mas no en la que es en la palabra de Dios. Mas no la que es basada en Jesucristo.
Le pregunto esto. ¿Qué ve Dios cuando ve su corazón? ¿Tiene usted la tradición tan por encima del mandamiento? ¿Le teme a usted a su tradición? Yo le invito a arraigarse a la verdad. La palabra de Dios nos dice que ella es luz, que Cristo es luz. Él puede abrir el ojo del ciego. Él puede hacer que el ciego vea si confía en Él. Y obviamente estoy hablando de una manera espiritual. Puede ser que usted ha estado preguntándose, haciéndose preguntas espirituales y ha tenido muchas dudas espiritualmente hablando de la palabra de Dios, de su propia religión, etc. Permita que sea Cristo por medio de su palabra que le enseñe. Y sepa usted separar lo que es tradición de hombres. No importa si estos hombres eran muy buenos y tenían buenas intenciones. No importa si estos hombres escribieron buenos libros y hicieron grandes cosas. No importa. Sigue siendo hombres. La palabra que tenemos como el canon bíblico se llama la Biblia. Esto fue lo que nos dejó el Señor. Entonces tenemos que preguntarnos si esto que guardamos como tradición de hombres para santidad ante Dios es realmente mandamiento o es meramente tradición. Vamos a escuchar una canción, después volveré para una palabra más. Escuchemos esta canción. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón en un nuevo corazón, y esa es la razón por la que digo que esa
corazón. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón en un nuevo corazón. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios, a mi Dios. Vine a Una de las cosas que va a pasar aquí es la explicación de lo que Cristo dijo, que es lo que entra, no lo que sale, que contamina al hombre. En el versículo 15, Pedro pregunta, y le dice al Señor, explícanos esta parábola, explícanos este decir, porque ni aun los discípulos entendían lo que significaba. No es lo que entra, sino lo que sale, lo que contamina al hombre. Y aquí vemos la importancia de saber escuchar e ir a la fuente correcta para recibir la palabra de Dios, el agua de vida correcta, sin contaminar, ¿ok? Y Cristo va a responder. Pero eso lo veremos la próxima vez que nosotros nos sentemos aquí a compartir la palabra de Dios. ¿Tradición o mandamiento? ¿Tradición o mandamiento? ¿Qué es más importante para usted? ¿Tradición o mandamiento? Piénselo, por favor. Si Dios lo permite, nos veremos el próximo jueves en nuestro estudio bíblico. Espero que nos acompañe. Hasta entonces, que las bendiciones de Dios le guarden y le sigan. Muchas gracias.